Bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy, por la gracia de Dios, comenzamos a estudiar un nuevo libro que se llama Deuteronomio. Deuteronomio es un libro muy importante, clave, es como la segunda ley o la repetición de la ley, ¿sí? Pero antes de comenzar quisiera animarles a que se suscriba al canal, ¿sí? Allí donde dice suscribir, presione esa palabra, después aparece la campanita, presione la palabra todo, ¿sí? Cada vez que vamos a subir los videos, usted le va a llegar esa notificación que se van a subir los videos, ¿sí? Eso es muy importante para mantener activo este canal donde estamos llevando cada día las verdades de la palabra de Dios, donde podemos crecer espiritualmente, ¿sí? Hoy día vamos a comenzar con el tema 1, titulado La introducción del libro de Deuteronomio, ¿sí? Y el texto es, por supuesto, todo el libro que vamos utilizando citas bíblicas de un lado y de otro para ir explicando lo que tenemos que hacer. Bienvenidos al estudio de este nuevo libro muy importante que edifica y construye nuestras vidas. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último de la Torá, o sea, el Pentateuco. El nombre de este libro viene de la combinación de dos palabras griegas, deutero, repetición, y nomos, ley. En hebreo, el título que recibe cada libro de la Torá es según las primeras páginas del libro. El quinto libro se lo conoce como Devarim, que en hebreo significa palabras. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 lo siguiente: Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. Curiosamente, la palabra Devarim resume el concepto del libro, ya que allí encontramos las palabras que Dios habló a través de Moisés al pueblo de Israel, antes de que ellos entraran en la tierra prometida. Otro nombre que los judíos le dan al libro de Devarim es Mishene HaTorah, que literalmente significa la repetición de la Torá. Este concepto se deriva del versículo en que Dios instruye al rey de Israel a hacer una copia de la Torá. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 19. Y será cuando se sentare sobre el trono de su reino, que ha de escribir para sí un libro, una copia de esta ley, la cual está delante de los sacerdotes levitas. Y la tendrá consigo, y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. Dios entregó la Torá a Israel en el monte Sinaí, pero esa entrega se había hecho 40 años atrás. No solo había pasado mucho tiempo, sino que el pueblo consistía ahora en una nueva generación. Como ya mencionamos, la generación de adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto. Quienes entraron en la tierra prometida fue la nueva generación, es decir, los que salieron cuando eran niños o que nacieron en el desierto. Tremendo, ¿no? Torá significa instrucción, también traducida como ley. Se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los que no entraron a la tierra prometida. Veamos ese asunto. ¿Por qué la generación del desierto no entró en la tierra prometida? Debemos tener claro que no fue porque se perdieron en el desierto. En realidad, hubieran podido llegar en cuestión de días o semanas. Ellos llegaron a las puertas de la tierra prometida, pero no entraron
por razones espirituales. Leamos la historia para entender lo que pasó. Miren lo que dice el libro de Números, capítulo 32, versículos del 8 al 13. Póngale atención. Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se incendió aquel día y juró, diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, de 20 años arriba, verán la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Mire cómo cambió todo, cómo una desobediencia hace retrasar. Ellos perdieron 40 años por desobedecer al Señor, por alejarse de Él. 40 años. Y no pudieron entrar a la tierra prometida. Mire lo que es la desobediencia, la rebeldía. Tengamos mucho cuidado con eso. Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, enviaron a 12 emisarios para espiar el territorio. Pero en lugar de gozarse por el reporte de la buena tierra, tuvieron miedo por sus habitantes y se desanimaron. Leamos lo que dice el libro de Números, capítulo 13, versículos 25 al 29. Y volvieron de recorrer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra, y le contaron y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anat. Amalek habita en la tierra de Neguet, y los eteos, los jebuseos y los amorreos que habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora, 10 dieron un reporte negativo, solo 2, Josué y Caleb, dieron un reporte positivo. Mira lo que dice Números capítulo 13, versículos del 30 al 33. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, hijos de Anat. Son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así perecíamos ante sus ojos. Tremendo lo que es la negación. El miedo y la falta de fe hace que veamos las cosas de una forma no solo negativa, sino de forma irreal. Pero aun cuando estemos viendo circunstancias reales,
eso no nos debe desviar de ver la realidad espiritual que está basada en lo que Dios ha dicho. Nota, la realidad espiritual no es lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios ha dicho. Entiéndalo bien. Me pregunto, ¿cuántas veces hemos dejado de obtener lo bueno que Dios tiene para nosotros porque no hemos creído en Él, sino que nos hemos dejado llevar por las circunstancias y nos hemos desanimado por los problemas y los obstáculos en el camino? La falta de fe es la peor consejera. Nos lleva a tomar malas decisiones que van contrarias a la voluntad de Dios. Miren lo que dice el libro de Números capítulo 14, versículo del 1 al 5. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Mire lo que puede hacer la falta de fe: regresar atrás. La falta de fe llevó a los israelitas al desánimo y luego cayeron en murmuración. Al final se desviaron de la voluntad de Dios y del propósito de sus vidas. Después de todo lo que habían pasado, ¿iban a regresar a Egipto? ¡Qué locura! Josué y Caleb trataron de hacerles ver la realidad espiritual. Miren lo que dice Números capítulo 14, versículo del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Siempre hay valientes, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso. Y de eso es que quiere el Señor. Ahora, razonamiento. La tierra es buena, vale la pena. El Señor lo prometió y Él hará. El Señor está con Israel, pero quitó la protección del enemigo. El Señor se agrada de Israel por su obediencia y fe. Y advertencia: no se rebelen ni tengan miedo, no pierdan la fe. Tremendo, ¿no es cierto? Lamentablemente no creyeron, pues se dejaron llevar por sus miedos y ansiedades, por su falta de fe. Toda esa generación no entró en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, los únicos que le creyeron a Dios. Muchas veces Dios nos pide que creamos en Él antes que nuestros ojos puedan ver esa realidad. Por ejemplo, Hebreos 11:1, mire lo que dice. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y allí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es
remunerador de los que le buscan. ¡Qué maravilloso! ¿Te das cuenta? Josué y Caleb no estaban negando la realidad. La diferencia fue que ellos creyeron en Dios. Ellos sabían que Dios es todopoderoso y nada imposible para él. Luego de todos los milagros que habían presenciado en los últimos 2 años, todo Israel debía creer. Lamentablemente, todos se enfocaron en los obstáculos y las circunstancias en lugar de creer en lo que Dios había prometido. La respuesta de Dios ante la incredulidad del pueblo fue la siguiente. Mira lo que dice Números capítulo 14, versículo del 26 al 31. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta generación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel, que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contactos de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Los que creyeron entraron a la tierra prometida. Los que no creyeron murieron en el desierto. El escritor de Hebreo nos exhorta que aprendamos de este ejemplo para no cometer el mismo error el día de hoy. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos del 15 al 19. En cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Castigo para el rebelde, bendición para el obediente. La repetición de la ley. La generación de adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto. Ahora le tocaba a la nueva generación tomar la posta. Pero antes de entrar a la tierra prometida, la nueva generación debía saber cómo vivir según el orden de Dios. Por ello era necesario volver a repetir la ley. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. La repetición de la ley no se debe hacer solo una vez cada generación, sino más seguido, según veremos a continuación. Escuche bien, la lectura cada 7 años. Al final de Deuteronomio, el Señor instruyó que todo el pueblo escuchara la instrucción de Dios. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículos del 10 al 13. Entonces Moisés les ordenó, diciendo: al fin de cada 7 años,
durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no las conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Qué tremendo, ¿no? En el año sabático, todo el pueblo debía presentarse en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, no solo para celebrar la fiesta, sino para escuchar la lectura de la Torá, resumida en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio. El año sabático era el año de la remisión de las deudas en Israel. Usted puede leer Deuteronomio capítulo 15. Era la oportunidad de comenzar. Y qué mejor forma de hacerlo que aprendiendo cómo se debe vivir según el orden de Dios, quien nos dio los mandamientos para que nos vaya bien. Ahora, el pacto entre Dios y su pueblo. Más que un código legal, Deuteronomio es un pacto entre Dios y su pueblo. Todo pacto tiene condiciones y estas están delineadas en el libro. Se define lo que el pueblo debe hacer y lo que Dios se compromete a darles a ellos. Es el acuerdo que define la relación entre Dios y su pueblo Israel. Como todo pacto no es obligatorio, la relación es voluntaria. Pero si uno quiere entrar en relación con Dios, es necesario someterse a su orden. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 8. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Maravillosa respuesta, ¿no es cierto? Las condiciones del pacto no es para limitar al pueblo, sino para bendecirlo. Es para que les vaya bien. Escuchemos lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 a 40. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Mire, ya comenzamos este primer libro, el libro de Deuteronomio, esta primera lección, este primer video. ¿Cuánto aprendemos? ¿Qué hemos visto? Que los que obedecen entran a la tierra prometida. Que los que son fieles poseen la tierra. Y esa tierra fluía leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que había en abundancia de todo, que no les iba a faltar nada.
que los gigantes que vivían ahí, que los pueblos que vivían ahí, el Señor mismo se iba a encargar de derrotarlos. Pero al desobediente, miren lo que pasa, el Señor los hizo retrasar. Los hizo vagar en el desierto 40 años. Oiga, vagar en el desierto 40 años. Intenso calor en el día e intenso frío en la noche. Pasando hambre una y otra vez. Con poca agua para beber. Y más que el Señor le dijo, ustedes morirán en el desierto. Y murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Qué les parece? ¿Qué escogemos? ¿Qué debemos escoger? Escojamos obedecer para que el Señor nos introduzca en la tierra. En otras palabras, para que el Señor nos bendiga en esta tierra donde vivimos y mañana nos lleve a la vida eterna. Caso contrario, no tendremos bendición, seremos probados una y otra vez y caminaremos, sí, pero al fuego eterno. Pero, escúcheme bien, nunca es tarde para arrepentirse. La misma palabra dice, hoy es el día de salvación. Por eso nosotros en todas estas series hemos puesto lo que se llama la oración de fe. Cómo guiarle a Jesucristo. Cómo ir a Jesucristo para convertirse en un hijo de Dios. Para reconciliarse si está apartado. Y comenzar ahora a obedecer. Porque con Dios hay que obedecer. Y la obediencia trae bendición. Y la obediencia trae cosas maravillosas de parte de Dios. ¿Sí? Repita con todo su corazón la oración que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted hizo esta oración, dio el primer paso. Ahora lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla y una vez que la obedece, busque enseñarla. ¿Sí? Para que otros también vengan a Cristo. Para que otros también vivan una vida nueva, una vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cante alabanzas, ore por la palabra, ore en cada momento, en cada circunstancia, por todo lo que tenga que orar. Y le invitamos a la iglesia que acá seguimos aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy nos das la oportunidad de comenzar a estudiar un nuevo libro, el libro de Deuteronomio, la repetición de la ley. Porque necesitamos que tú nos repitas la ley una y otra vez, porque somos de lento aprendizaje, Señor. Y para eso pedimos la unción de tu Espíritu Santo, para que Él nos ayude en esta tarea difícil. ¿Por qué difícil? Porque nuestra carne no quiere. Nuestra carne no quiere leer la palabra de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, no quiere predicar la palabra de Dios. Pero con la ayuda de tu Espíritu sí, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque Él nos da el poder, el denuedo para poderlo hacer. Señor, bendice a esta generación con tu palabra, que esta palabra cumpla su propósito, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones sedientos y haya una conversión, y haya una cosecha, haya un avivamiento, Señor. Cantidades, millones de personas vengan a los pies del Señor Jesucristo y vengan a vivir la vida abundante aquí en la tierra y mañana la vida eterna, Señor. Bendice a la iglesia. Derrama tu Espíritu Santo en la iglesia. Derrama tu Espíritu Santo en la familia, en todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo haga despertar nuestra mente y estos corazones para obedecer tu palabra. Te alabamos y glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo.
y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica. Que nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.